Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Bendiciones, bendiciones para todos. Espero que se hayan levantado muy bien, con la mejor actitud para emprender este nuevo día que el Padre nos ha regalado. Les saluda su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. Le agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de presentarme a ustedes y poderles exponer la hermosa, deliciosa palabra de nuestro Padre Dios, por supuesto, que es vida, que es luz, que es lámpara a nuestros pies. Espíritu Santo de Dios trae revelación a todos aquellos que van a escuchar estas palabras en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje que hoy estaremos compartiendo se llama La revelación es la comunión de Dios con sus hijos. Así es, Dios siempre ha querido revelársele al hombre para que le conozcan, para que entiendan lo importante que son para Él, tanto que los hizo a su imagen y semejanza. Ahí depositó todo su amor y ha hecho todo lo posible por tratar de prevalecer la vida del ser humano. Porque a pesar que muchas veces ha sido el hombre quien le ha dado la espalda a Dios, quien le ha despreciado, Dios siempre busca la manera de dar continuidad al propósito que Él hizo con el hombre. Vamos a ver un escenario que nos va a ayudar a entender un poco lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, del verso 18 en adelante. Ahí tiene como título El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probar vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Muy bien, vamos a entrar en materia y explicamos un poco de historia. El pueblo de Israel estaba cautivo como esclavo en la nación de Egipto. Dios lo libertó con su mano poderosa. Luego lo sacó al desierto y allá lo llevó al monte de Sinaí. Y por supuesto, todo esto era con la idea de allí revelárseles y hacer alianza con este pueblo, que ellos entendieran que Él era el Dios de sus padres, que había hecho una alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que con ellos daría continuidad al plan que Él había establecido para ser un pueblo suyo. Cuando se acercaba este momento en el cual ellos tendrían que reunirse para que Dios se les revelara, ellos sintieron mucho temor y le dijeron a Moisés: más bien habla tú con nosotros y nosotros hablaremos contigo, pero no que Dios hable con nosotros. Ellos tenían miedo de que Dios se les revelara, porque conocían su grandeza y ellos conocían la condición en la que se encontraban. Esto le hizo tener mucho temor, al punto que ellos mismos dijeron que no querían verse con Dios. Me imagino cuánta intención había de parte de Dios de que ellos conocieran su poder, su grandeza, para que de ahí en adelante ellos caminaran con la fe que necesitaban, porque les tocaba enfrentarse a grandes pruebas. Y si ellos tenían esta gran relación, por supuesto les ayudaría a tener fe, a saber que el grande, que el temible, que el todopoderoso iba delante de ellos. Y no importara qué circunstancias se les presentara, Dios los podía librar y le podía hacer un milagro aún en medio de lo imposible. De hecho, podemos darnos cuenta que quien tiene esta relación y ese acercamiento con Dios es Moisés. Por eso Moisés caminaba bajo una dimensión diferente, bajo una dimensión espiritual. Por eso dice la palabra que cuando Moisés bajó de aquella montaña, su rostro brillaba, estaba empapado de toda esa presencia espiritual. Su rostro destellaba luz, tanto que fue notorio por todas las personas. Ahora, de la misma manera que Dios se le reveló a Moisés, también se le reveló a Abraham, y me imagino que no fue nada fácil para él, pero esto lo ayudó a tener la fe necesaria para cumplir la demanda de parte de Dios. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Y de la misma manera lo hizo con Isaac y con Jacob, y Jacob fue bendecido por parte del Padre. De hecho, cambió su nombre por Israel. Tan importante era esta bendición y este cambio de nombre, que esto daría identidad al pueblo de Dios. El mismo que estamos mencionando que no quiso hablar con el Padre. Es tanto el deseo del Señor revelársele a su pueblo, a sus hijos, que ha buscado todas las maneras posibles para hacerlo. Una de ellas ha sido la palabra de Dios. A través de toda su creación, a los antiguos les habló a través de los profetas. Pero dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas. En estos postreros días, lámpara a tus pies, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Nota usted que nuestro Padre siempre va a buscar la manera de revelarse a nosotros? Solo que al ser humano le cuesta poder atender la revelación de Dios. ¿Se acuerdan del discípulo Felipe? Dice Juan 14:8 que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstrame al Padre? ¿Nota usted que muchas veces el ser humano está igual que este pueblo, renuente a la revelación de Dios? Todo lo que vemos fue creado por el Señor y nos muestra su grandeza. Ahora, la mayor evidencia que Dios ha entregado a la humanidad para que le podamos conocer y para Él revelarse a nosotros es su misma palabra, que fueron inspiradas, que salieron de Él para revelarse a nosotros. Muchas veces el ser humano tiene esa incógnita, esa interrogante de quién es Dios, cómo es Dios. Y Dios lo ha mostrado en su palabra. Solo que el hombre le ha costado poder meditar en ella, acercarse a ella para recibir la revelación. Vamos a mencionar ciertas citas bíblicas donde hoy el Señor se le estará revelando a lámpara a tus pies para que usted le pueda conocer. Juan 4:24. Ahí el Señor nos revela su esencia. Dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios nos está revelando sus gustos. Dios nos está revelando su esencia y la manera como nos tenemos que acercar a Él. Ahora, que nadie le diga que no se le reveló, porque lo acabamos de leer. Otra cosa que el Señor nos revela a través de su palabra es que Él está en todas partes. Vamos a leer Jeremías capítulo 23:23. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios está revelando que Él está en todas partes, que Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Cuando usted entiende esto, entonces entenderá que no habrá ningún lugar donde usted se pueda esconder de la presencia de Dios. ¿Se lo ha revelado o no? Lo acabamos de leer. Continuemos. La palabra también nos revela que Dios es inmutable. Vamos a Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí nos está diciendo el Señor que Él no es cambiante, que no altera su palabra y que conste que se lo ha revelado. Otra cosa que nos revela el Padre es que Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel como Padre, aunque nosotros fallemos a esa fidelidad. Segunda de Timoteo 2:3 lo confirma. Si fueres infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su palabra nos revela en Levítico 19:2 que no tiene pecado y que Él es santo. Vamos a la Escritura para confirmar todo esto. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahí el Señor les estaba revelando la conducta que tienen que tener los hijos de Dios, de santidad, porque esto identifica al Padre. Salmo 86:15 nos dice que Él es compasivo y que es clemente. Mira esta maravilla, dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Deuteronomio 32:4 nos informa que su obra es perfecta y justa. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Por ahora hablemos de otra manera como Dios se nos revela, porque son muchísimas, pero esto Dios lo hace para que usted verdaderamente entienda su esencia. Vamos a primera de Juan 4:16. Dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Bendita toda la palabra de Dios, que es digna de ser escuchada, porque a través de ella Dios se revela a su pueblo. Permítele a Dios que se revele en su vida. Cuando Dios lo inquiete en las noches, en la madrugada, hablar con Él.
No desaproveche esa oportunidad. Ahora, cuando nosotros escuchamos todas estas cualidades que hemos leído en la palabra de Dios, en alguna persona, cierto que sentimos admiración. Ahora nosotros, sabiendo que nuestro Padre se nos ha revelado a través de sus palabras y podemos entender que todas estas cualidades son verdad, nosotros tenemos la necesidad de imitarle, porque un buen hijo imita a su padre y quiere ser como es él. Por eso el título del mensaje es: la revelación es la comunión de Dios con sus hijos. Por supuesto, para que le conozcamos y le imitemos, porque esto es bueno y agradable para Dios. O dígame, ¿qué padre no se alegra cuando su hijo le imita? Espero que estas palabras que hemos compartido sobre la revelación de Dios a sus hijos sea de gran edificación para su vida, que lo lleve a una reflexión, que le ayude a entender la gran responsabilidad que tiene como hijo del Dios Altísimo. Le bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies.